¿Cómo funciona Wi-Fi sobre Ethernet? En el mundo del audio doméstico, la búsqueda de la perfección sonora nunca se detiene. Durante décadas y décadas, los audiófilos han pasado del vinilo al CD, del CD al archivo digital. Y ahora, el streaming de alta resolución, high res. Hoy, esa obsesión por el sonido puro se conecta a algo tan cotidiano como un simple cable de red. Sí, ese mismo cable Ethernet que usamos para conectar un ordenador al router también puede ser clave para un sonido perfecto. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede un cable de red transportar música con calidad de estudio sin perder ni un solo bit, ni un solo detalle? ¿Y por qué algunos aseguran que suena diferente según el cable? Vamos a descubrirlo. Prepárate para un viaje por dentro de tu red doméstica, donde la música se convierte en datos y los bits viajan a la velocidad de la luz. De las ondas al número, el principio del audio digital. La música en su esencia no son más que vibraciones del aire, os lo he dicho mil y mil de veces. Un micrófono las capta, las transforma en señal eléctrica. Cuando esa señal se digitaliza, se convierte en miles o millones de números. Cada número representa la amplitud del sonido en un instante minúsculo. A eso se le llama muestreo. Y la frecuencia de muestreo nos dice cuántas veces por segundo medimos la onda. Por ejemplo, en un CD, como todos sabemos, toma 44.100 muestras por segundo a 16 bits de profundidad. Para los formatos más modernos, como el FLAC o DSD, esto va mucho más allá. Hablan de 96, 192 o incluso millones de muestras por segundo, con 24 o 32 bits de resolución. Más datos, más precisión, más fidelidad. El hogar digital, donde la red es el nuevo cable de audio. Durante años escuchar música digital era simple. Ponías un CD o reproducías un MP3 desde tu ordenador y te lo has solucionado. Hoy el escenario es muy distinto. Tienes servidores NAS, servicios de streaming, reproductores de red, DACs con conexión Ethernet y aplicaciones como Room o Audirbana que gestionan bibliotecas enteras. Toda esa música, ya sea en FLAC, WAV o DSD o DXD, fluye por tu red. El cable Ethernet es ahora la autopista invisible que une tu servidor de música, tu streamer y tu DAC. Y lo hace con una precisión que a nivel digital es del todo y absolutamente perfecta. Le pese a quien le pese y le duela a quien le duela. Ethernet, el lenguaje de los datos. Ethernet no fue inventado para la música, lo vimos el lunes pasado. Tenéis un post donde os explico qué es Ethernet y cómo funciona. Fue diseñado para transmitir datos, cualquier tipo de datos, y la música no dejan de ser datos en digital, con fiabilidad total, absoluta y al 100% fiable. Función a base de paquetes. Cada paquete contiene una porción de información, por ejemplo, un trozo del archivo FLAC que está reproduciendo, junto con una cabecera que le dice a la red de dónde viene y a dónde va. Si un paquete se pierde o llega dañado, Ethernet lo detecta automáticamente y lo reenvía automáticamente. Esto significa que mientras tu red funcione bien, los datos que llegan son idénticos a los que se salieron. Por eso, cuando hablan de switches o inventos de red Ethernet, como yo que sé, purifiers y la madre que los parió, me parto el pecho, joder. Esto pasa bit a bit. Bit a bit, exactamente iguales, idénticos, calcados. Y ahí está la clave. En Ethernet no hay degradación progresiva, no hay ruido, no hay pérdida, no hay coloración. O los datos llegan perfectos o simplemente no llegan. No hay un punto medio. 0 o 1, 1 o 0. O llegas o no llegas. Y cuando no llegas lo vuelvo a enviar para ver si llega. FLAC, WAV, DSD, DXD.
¿Qué viaja realmente por el cable? Hablemos de los formatos. WAP es el más directo, audio PCM puro, sin compresión. Cada muestra está guardada tal cual. El problema ocupa mucho espacio. Ya lo vimos en un anterior post, hablé de él. FLAC, también hablamos de él largo y tendido. FLAC, en cambio, comprime el audio sin ningún tipo de pérdida. Reduce el tamaño, pero cuando lo reproduces, el reproductor reconstruye exactamente el mismo PCM original. Ni un bit ha cambiado. ALAC, el formato de Apple, hace lo mismo con otra estructura interna. También hablamos sobre él. Y luego está DSD, DXD, usado en los antiguos Super Audio CD y ahora en descargas high-res. Es un flujo de un solo bit, pero con millones de muestras por segundo. Es una forma distinta de representar la misma música con una suavidad casi analógica. Hablamos también del DSD y del DXD. Tenéis un post donde hablamos de todos y cada uno de ellos. Y todos estos archivos, WAP, FLAC, DSD, DXD, pueden viajar por Ethernet sin que la red se inmute lo más mínimo. Para ella son simples datos, ceros y unos, como una hoja de cálculo, un procesador de textos, una imagen de una fotografía o un vídeo. Ceros y unos, unos y ceros. ¿Cómo se mueve la música por la red? Imagina que en tu casa tienes un NAS lleno de música. En mi caso, un NAS Synology DS216 RAID 1 con 8 teras. Y en otra habitación, un reproductor de red conectado al mismo router. Cuando eliges una canción sucede esto. El reproductor le pide el archivo al servidor. El servidor lo divide en miles de pequeños paquetes IP. Estos paquetes viajan por los cables Ethernet y los switches. Llegan al reproductor, los revisa y los reordena. El reproductor los almacena en un buffer. Desde este buffer los datos salen hacia el DAC con un flujo totalmente constante y el DAC los convierte en sonido analógico. Todo este proceso ocurre en fracciones de segundo, décimas de segundo, y lo más impresionante, sin pérdida alguna de información. Insisto, sin pérdida alguna de información. La canción que escuchas es idéntica bit a bit al archivo almacenado en tu NAS. Los protocolos. ¿Cómo se entienden los equipos? Para que todo esto funcione, los equipos necesitan un lenguaje común. Los más conocidos son UPnP y DLNA. Existen otros. Permiten que el servidor y el reproductor se descubran automáticamente. El reproductor pide la canción y el servidor se la envía, igual que si descargara una página web del tipo que sea. Luego está RAT, R-A-A-T, de Room, un sistema algo más avanzado. Sincroniza varios dispositivos a la vez y garantiza que el flujo sea bit perfect y permite multiroom sin desfases. Existen otros como NAA o el OQ Player o AirPlayer 2 o los protocolos propietarios de marcas como Lin, Lumin o Cambridge. Pero todos comparten el mismo principio. La música viaja como datos y Ethernet se encarga de entregarlos sin error alguno. Buffering, jitter y los putos mitos del audio digital. Una de las palabras más temidas por los audiófilos es el jitter, ese temblor microscópico en el tiempo de las muestras digitales. En conexiones en tiempo real como SPDIF o Toslink, el jitter puede afectar, pero en Ethernet, no señores, el jitter no existe en Ethernet. Aquí los datos no viajan en vivo, sino en paquetes, no como corriente analógica, digital, ceros y unos. Llegan, se almacenan en un buffer y luego el DAC lo reproduce usando su propio reloj interno. En otras palabras, el reloj del DAC manda, no el de la red. Joder. Mientras el buffer no se vacíe, no hay problema alguno. Por eso, técnicamente, todos los cables Ethernet que cumplan las normas transmiten exactamente lo mismo. No existe el cable Ethernet audiófilo, no existe el switch audiófilo, no existe el router audiófilo.
Ni el Purifier Ethernet audiófilo. No existe. No hay cables con mejor sonido. No hay elementos con mejor sonido. Solo hay cables buenos o cables defectuosos. Routers buenos o routers defectuosos. Switches buenos o switches defectuosos. Ethernet, Wi-Fi y USB. Tres caminos para el mismo sonido. Los tres pueden servir, pero cada uno tiene su carácter. Ethernet es el más estable, cableado sin interferencias, latencia bajísima y constante, perfecto para audio en alta resolución high-res. Wi-Fi es cómodo, pero puede sufrir cortes y fluctuaciones si la señal es débil. Funciona bien para FLAC 1644, pero puede fallar con DSD DXD de 24-192 si la red está saturada o simplemente mal configurada. También os hablé de cómo configurar vuestra red, tanto cableada como Wi-Fi, de forma correcta. USB. Conecta directamente un ordenador con el DAC. Es rápido, pero más sensible al ruido eléctrico del propio ordenador, no del DAC ni del cable Ethernet. Además, la sincronización depende del modo propio del DAC. También os hablé de ello. Por eso, muchos audiófilos prefieren Ethernet. Separa físicamente el equipo ruidoso, el ordenador o el servidor del sistema de escucha. El DAC, el corazón del sonido. Al final del recorrido, el que realmente suena es el DAC. Es el encargado de convertir los números en voltajes, los bits en música. Os hablé largo y tendido de los DACs, sus tecnologías, sus virtudes, sus inconvenientes, sus ventajas y sus desventajas. Los DACs de red incluyen relojes maestros de altísima precisión, buffers inteligentes y aislamiento galvánico en su entrada a Ethernet. Así evitan que cualquier ruido o variación de la red afecte la conversión. Algunos incluso se sincronizan con relojes externos para mantener una estabilidad de tiempo a nivel de laboratorio. Ahí está la magia. La red entrega los datos perfectos y el DAC los convierte en emoción. Streamers, servidores y NAS, los tres pilares del sistema. Un sistema de audio por Ethernet tiene tres factores principales. Primero, el servidor, donde está la música. Puede ser un NAS, un ordenador o un servidor dedicado, como un InNews o un Room Core. Segundo, el streamer, que recibe los datos y los entrega al DAC. Y tercero, el DAC, propiamente dicho. A veces el streamer y el DAC vienen integrados. Y lo bonito es que el servidor puede estar en cualquier parte, en otra habitación o incluso en la propia nube, en el cloud. Ethernet lo une todo, de forma silenciosa e invisible. Los cables Ethernet Audiophile. ¿Mito o realidad? Tema delicado. Todos los cables Ethernet que cumplan las normas informáticas transmiten los mismos bits. Ethernet incluye verificaciones de errores. Si un bit se altera, se detecta y se corrige automáticamente. Pero algunos defienden que los cables premium reducen el ruido electromagnético o las interferencias de tierra, afectando sutilmente el rendimiento del DAC. Ja, 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 ja. Me parto el pecho, gilipollas. ¿Realidad o sugestión? Los estudios subjetivos muestran diferencias mínimas o del todo inexistentes. Lo que sí puede influir es la calidad del switch de red, sobre todo en un sistema muy sensible. En todo caso, lo importante no es el precio del cable, sino la estabilidad de la red y el aislamiento eléctrico del DAC. Streaming en alta resolución, la nueva era del sonido. Hoy, servicios como Tidal, Qobuz, Apple Music Lossless y Amazon Music HD ofrecen audio sin compresión, en FLAC o ALAC, hasta 24 bits y 192 kHz. Gracias a Ethernet, este flujo llega a tu sistema con total y absoluta integridad. Un archivo FLAC 2496 requiere al menos de 10 megabytes por segundo. Tu red doméstica Ethernet debería de poder ofrecer 100 veces más que eso. Si no, es que está mal configurada o tiene errores de concepto. Así, el streaming hi-fi ya no es un compromiso, es indistinguible de reproducir un archivo local.
Tu router se ha convertido en tu nuevo reproductor de CDs, multiroom y sincronización. Otra de las ventajas del audio por red es el multiroom, escuchar la misma canción en varias habitaciones perfectamente sincronizadas. Sistemas como Room, Sonos o Blue Sound logran esto coordinando los relojes internos de cada dispositivo. Imaginaros si existiera el heater, sería un auténtico barabullo y desastre. El resultado, música sin desfase, fluida, como si toda la casa fuera un único equipo. Si usas Ethernet, la estabilidad es total y absoluta, sin interferencias, sin cortes, sin latencia perceptible. Ethernet óptico, cuando la luz lleva la música. Algunos sistemas de gama muy alta usan Ethernet óptico. ¿La razón? Aislar eléctricamente el equipo de audio del resto de la red. La fibra óptica transmite la señal como luz, sin conexión física entre los aparatos. Así, el ruido de la fuente de alimentación o del router no puede llegar al DAC. El efecto audible depende del sistema, pero la conexión óptica ofrece un entorno muchísimo más silencioso, lo más silencioso posible. El futuro del audio en red. El futuro del audio doméstico en red está en las redes. Cada vez hay más equipos que son room ready, compatibles con AirPlay o con protocolos abiertos como el UPnP y el DNLA. Los servicios de streaming mejoran cada vez sus catálogos y su conectividad es más rápida que nunca. Pronto, cada componente DAC, amplificador, altavoz tendrá su propia dirección IP. Todos se comunicarán por Ethernet, como vimos el lunes pasado, o por Wi-Fi, jamás por Bluetooth, que es una auténtica purria, una degeneración. Wi-Fi de nueva generación, Ethernet de nueva generación, con sincronización totalmente perfecta y absolutamente perfecta. La alta fidelidad del futuro será una red. El sonido viajará con la misma pureza con la que se soñó y la soñó el ingeniero en el estudio. Epílogo. El silencio entre los bits. En última instancia, la música sigue siendo una vibración, una onda que nace del silencio y nos emociona. Hoy, esa onda viaja por cables Ethernet, convertida en millones y millones de ceros y unos. Cruza routers, switches, buffers y al final, después de dar 22 vueltas y media al mundo, un DAC la transforma de nuevo en algo vivo. Lo fascinante es que aunque el camino haya cambiado, la emoción sigue siendo exactamente la misma. Ethernet no solo conecta ordenadores, conecta personas, emociones y recuerdos. Así que la próxima vez que escuches tu canción favorita por la red, piensa en esto. Cada nota, cada detalle, cada respiración del músico viaja como pura información, a la velocidad de la luz, sin perder ni una sola partícula del alma. Por mucho que algunos se empeñen en todo lo contrario. Espero vuestros comentarios. Esta es buena y tecnológicamente hablando, insuperable. Siempre un placer, siempre una dicha. Nos vemos.